Buenos días. Bueno, continuamos con el libro de Mateo en nuestra serie de sermones eh, de Jesús, de Cristo el médico del alma, redención en cada encuentro, es el tema de la serie. Y hoy vamos en el capítulo 9 de Mateo. Vamos a leer capítulo 9, verso 14 al 17. Capítulo 9, verso 14 al 17. Bueno, dice así. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Verso 16. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de manera que los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. La presencia del Señor Jesús transforma la práctica religiosa y revela una nueva necesidad de un corazón nuevo. Siempre en medio de todas nuestras actividades eclesiásticas, la presencia del Señor tiene que estar ahí. Porque solo la presencia de Cristo transforma esa práctica religiosa en una forma de revelar un corazón nuevo en las personas. El ayuno y la presencia del novio, le he llamado al sermón de hoy, el ayuno y la presencia del novio. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros hoy en nuestra época, o en el contexto cristiano evangélico de hoy, muchas iglesias están saturadas de una gran cantidad de prácticas religiosas, de rituales, de disciplinas espirituales. Hay una cantidad de actividades adentro de la iglesia. Ayunar, bueno, orar, ¿cierto? Muchas personas hacen el ayuno, muchas personas oran, van a la iglesia. El problema es que lo hacen sin tener una relación viva con Cristo. Entonces, esas actividades son solamente prácticas religiosas, porque no está la presencia, no hay una relación del Señor con las personas que hacen esto. Por eso, en esta parte del pasaje de Mateo 9, 14 al 17, Jesús le responde una pregunta a los discípulos de Juan sobre el ayuno, y la respuesta que les da Jesús les revela algo profundo, y es que la presencia del Señor transforma radicalmente nuestra religión. Si la presencia del Señor no está ahí, pues no pasa de ser simplemente un acto religioso, vacío. El Señor no vino a remendar nada viejo, Él no vino a arreglar algo dañado, sino que Él vino a traer algo nuevo, completamente nuevo. Por eso lo que vamos a ver con la ayuda del Señor en este pasaje es que el Señor nos llama a abandonar la religiosidad vacía y a abrazar la vida nueva en Cristo. Vamos con la ayuda del Señor a hacer eso, ¿cierto? A aceptar ese llamado de abandonar la religiosidad vacía y a abrazar la vida nueva en Cristo, porque es una costumbre a muchos creyentes ir a la iglesia, se les volvió una costumbre. Vamos el domingo a la iglesia porque es una costumbre, pero ahí no está involucrado el corazón, no está involucrada la adoración genuina al Señor, no está involucrada esa disposición a querer adorar al Señor, creer que Él está escuchando mi oración, creer que Él está recibiendo mi adoración, porque resulta que esa actividad del domingo se volvió solamente una práctica religiosa.
¿Por qué lo digo? Porque entran a la iglesia de una manera y salen de la misma. Solamente se cumplió con ir, con llegar allá y saludar a los hermanos y que me vean que estoy por acá y salgo, y la vida, casi que dentro del momento que están en la iglesia están pensando en lo que van a hacer cuando salgan. Que ojalá la predicación se acabe rápido porque voy tarde, a tal hora tengo una cita, me invitaron a almorzar. Entonces ya están preocupados por lo que van a hacer después de que se termine el culto o la reunión, y eso demuestra que durante ese tiempo que estuvieron ahí no estuvo involucrado el corazón. En el verso 14, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta sobre el ayuno. En el verso 14, los discípulos de Juan dicen que vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces los discípulos de Juan están influenciados obviamente por la tradición judía. Ellos son judíos y así que ellos practican todo lo que la tradición judía practicaba. Juan el Bautista promovía una vida austera, una vida solamente volcada a la oración. El ministerio de Juan el Bautista era estricto en su carácter y por eso hacía un énfasis muy fuerte al arrepentimiento. Por ejemplo, él llamaba a las personas al arrepentimiento, pero un arrepentimiento humilde, donde la persona reconoce su pecado, donde la persona reconoce que necesita de Dios, y por eso los discípulos de Juan imitaban esto. Por eso ellos mostraron esto desde su propia humildad, a la luz de su propio pecado y el pecado del pueblo. Ellos ayunaban, ellos oraban, cumplían con todas esas prácticas que Juan les había inculcado. Ellos le dicen a Jesús: nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces. El ayuno era algo muy común entre los fariseos. Ellos ayunaban 2 veces por semana. Se dice que ayunaban lunes y ayunaban los jueves. Por eso los discípulos de Juan dicen que nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces, porque lo hacían mínimo 2 veces por semana. Eso mismo dice el fariseo que entra a la sinagoga en Lucas, cuando está orando al Padre diciéndole: gracias, Señor, porque no soy así como este publicano, ¿no? Yo ayuno 2 veces por semana, doy las ofrendas. Lo que eso significa es que, aunque los fariseos lo hacían 2 veces por semana, no lo hacían con un espíritu humilde, no lo hacían con un espíritu enfocado en el arrepentimiento, en el dolor por su pecado. Ellos ayunaban a menudo era para ser reconocidos, para verse muy espirituales, para impresionar a las personas y también para impresionarse a ellos mismos, para que la gente los viera y dijeran: uy, ellos son demasiado espirituales. Eso pasa con mucha gente que va a la iglesia ahora. Parece que están haciendo una cantidad de cosas y les gusta que la gente les reconozca eso que están haciendo. No, es que usted, como habla, usted como ora, sus oraciones son larguísimas, bueno, cosas de esas, ¿no? Dice una cantidad de cosas que yo ni por mi mente me pasaría andar diciendo en oración, y usted sí las dice, y les gusta eso. Así eran los fariseos oraban en las esquinas de las plazas, en las calles, por eso pedían la primera silla adelante, porque les gustaba que la gente los viera cuando oraban, cuando daban diezmos, cuando ofrendaban. Toda su actividad, toda su práctica religiosa era vacía, queriendo impresionar a los demás. Por eso continúan diciendo los discípulos de Juan a Jesús: y tus discípulos no ayunan. Lo que se veía ahí es que aparentemente los discípulos de Jesús no ayunaban como lo hacían estos dos grupos de personas que vimos, los discípulos de Juan y los fariseos. Por eso Jesús más adelante les va a explicar a ellos el por qué. ¿Por qué no hacen ellos lo mismo que hacían los fariseos y los discípulos de Juan? Lo que deja de ver la pregunta que ellos le hacen a Jesús de por qué
si siendo que nosotros ayunamos tantas veces y tus discípulos no lo hacen, esa pregunta revela que la visión de estas personas estaba centrada en obras externas, en lo que se podía hacer. En 5 cosas lo vamos a mirar aquí. En la primera, y es que los ritos no son el medio. Los ritos son medios, perdón, no son el fin. Los ritos son medios, no fines. Porque Dios desde el Antiguo Testamento, Él estableció una ceremonia, sacrificios, ayunos, fiestas solemnes, todas esas las estableció en el Antiguo Testamento como medios de gracia y de memoria, porque ya para la época de Jesús el pueblo judío seguía trayendo a la memoria la salida de Egipto, entonces hacían la fiesta de Sevilla, la fiesta de los tabernáculos cuando estuvieron en el desierto y así, porque todo eso eran medios de gracia que Dios utilizó para memoria, pero no eran el fin para la relación con Él, no eran el fin, era un medio. Por eso en Isaías y en Mateo dice que este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Se enfocan en la actividad, en la práctica religiosa, en la ceremonia, pero realmente el corazón está lejos de Dios. Y el problema no es llevar a cabo este tipo de actividades, el problema surge cuando esa práctica o esa actividad empieza a sustituir la verdadera comunión con Dios. No, hay que hacer esto, hagámoslo rápido para de esto rápido. Voy a ayunar, pero ayuno hasta mediodía porque rapidito porque primero me hace daño y segundo tengo que seguir haciendo otras cosas. Entonces, la práctica se vuelve un problema cuando sustituye la verdadera relación. Segundo, Dios busca una transformación interna. Por eso la espiritualidad que es verdadera, que es real, nace primero de una relación viva y genuina con Dios. No nace porque hizo cierta actividad en la iglesia. Nace de una relación viva con Dios a través del Espíritu Santo, no de la repetición, de la repetidera de obras externas. Hay gente que le encanta practicar ciertas cosas, ciertas disciplinas, pero lo está haciendo con una repetición en la que no hay una relación con Dios. Dice que el sacrificio que agrada a Dios es el espíritu quebrantado, en Salmos. Que los verdaderos adoradores van a adorar en qué? En espíritu y en verdad, dice Juan. Tercero, que Cristo cumplió con los ritos antiguos. ¿Qué quiere decir esto? Que los sacrificios, los ayunos, las purificaciones y todas esas ceremonias del Antiguo Testamento eran sombra de lo que había de venir. Todas apuntaban a Cristo. Todas apuntaban a Cristo. Dice Hebreos 10.1 que porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Entonces, ahora lo que reemplaza todos esos sacrificios es la fe. La fe reemplaza la necesidad de llevar a cabo ritos como medio de acercamiento a Dios. Ahora lo que nos acerca a Él es la fe. Hebreos 10, verso 8 al 10 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Cuarto, la espiritualidad cristiana es relacional. ¿Cómo? Pues la espiritualidad cristiana la expresamos en amor, en justicia y en santidad, no en formalismos, no en verme más espiritual que los demás, no en verme más santo, más puro. ¿Qué dice Santiago 1? Que la religión pura y sin mancha es la que se hace delante de Dios, la de visitar a los huérfanos, a las viudas, porque es relacional. Es lo que yo hago para las otras personas. No es, mi espiritualidad cristiana no se demuestra solo porque vengo a la iglesia un domingo.
se demuestra en cómo la vivo en la calle, cómo la vivo con las personas que conozco, incluso cómo la vivo con las personas que no conozco, cómo la vivo con las personas que me quieren y cómo la vivo con las personas que no me quieren. Ahí es donde yo pongo a prueba mi verdadera espiritualidad cristiana. Quinto, el espíritu reemplaza lo ceremonial. El Espíritu Santo guía al creyente en una vida continua de oración. No lo limita simplemente a un rito o a una fecha especial. Hay creyentes que van a la iglesia porque en tal día hacen cierta actividad, ese día van. El resto de domingos no, nadie los ve por allá. Han limitado su vida espiritual a una fecha, a un evento. Cuando hay fiestas en la iglesia, hay una celebración X o Y, a esos que van. Por eso hay iglesias que celebran que el Día del Amor y la Amistad, que para las parejas, entonces ese día sí van. Esas personas están siendo guiadas por el Espíritu Santo a una vida continua de oración. El Espíritu Santo nos da la libertad que nosotros necesitamos para poder adorar a Dios, para poder tener esa vida de adoración continua, no solo en la iglesia, sino también en la casa. No solamente el día que se hace los bautismos, no solo el día que se hace una actividad de la cena o cualquier otra cosa. Nosotros tenemos una vida de adoración libre. Se sale de ese contexto de ciertas actividades en la iglesia. Según de Corintios 3:17 dice que porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Podemos decir que las prácticas externas, el ayuno, la oración, la Santa Cena y otras cosas más que se pueden hacer dentro de la iglesia, ¿son valiosas? Sí, son valiosas, son importantes, son importantes. Pero van a ser valiosas en la medida en que sean un reflejo de la realidad interior del creyente. Porque se involucra el corazón, el amor al Señor, el amor a los hermanos, querer compartir con los otros hermanos la misma fe. Pero si se convierten solamente en una forma de medir la espiritualidad de la gente, eso pierde sentido. Oh, es que el hermanito tal o la hermanita tal es tan santo, eso uno lo ve como ora, como grita en los cultos. Eso se recorre toda la iglesia danzando. Sí, lo está haciendo para que se mida su grado de espiritualidad, pierde todo el sentido de lo que está haciendo. Porque la verdadera espiritualidad no se ritualiza. La verdadera espiritualidad no está enmarcada en un acto ceremonial que se haga en la iglesia. La verdadera espiritualidad se vive en obediencia, amor y santidad y sobre todo en una comunión diaria con Cristo. Nosotros tenemos que tener una relación diaria con Cristo, una comunión diaria. Todos los días, todo el día, yo tengo que hablar con Cristo. Cristo no es como tal vez una persona que usted conozca o varias que dicen, ay, ya me está llamando otra vez, ya me está escribiendo otra vez, que me llama y se sienta en la palabra. No me gusta encontrarme con Julanito porque cuando me lo encuentro eso no para hablar y yo bien ocupado, o me escribe y eso empieza con él a escribir y dice, echa hora de escribir. No, el Señor Jesús no es así. Él quiere que usted todo el día hable con Él. Él quiere que usted tenga una comunión diaria 24/7 con Él. Por eso nos tenemos que preguntar si nuestra espiritualidad está basada en esas prácticas religiosas o está basada en la comunión concreta y diaria con el Señor. ¿En qué está basada mi espiritualidad? Porque hoy está de moda decir que somos espirituales. Hay gente que dice, no, es que yo soy muy espiritual. Pero dice que es espiritual porque cree en la madre naturaleza, porque creen en las estrellas, en el universo, en las energías, en el Feng Shui. Por eso dicen que son espirituales.
Pero bueno, sí tienen razón, porque el reino de las tinieblas también es espiritual. Entonces, cuando una persona dice es que yo soy muy espiritual porque creo en los ángeles y yo le oro a los ángeles y al santo tal y en las estrellas y yo sé que yo eh, creo en la ley de la atracción y yo sé que lo que yo eso declaro, eso me lo van a dar, sí, es espiritual. Está del lado espiritual, del lado de las tinieblas. El segundo punto, el novio presente gozo en la comunión con Cristo. Dice la respuesta del verso 15 que Jesús le da a los discípulos de Juan, que Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Aquí Jesús se está identificando como quién, como el esposo. Esa es una imagen va que Jesús le hablaba a las personas que venían a preguntarle cosas, él siempre hablaba y traía imágenes que él sabía que ellos iban a entender de cierta forma porque él utilizaba lo que decían los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando él habla aquí del esposo, esa es una imagen mesiánica que él toma de Oseas y de Isaías. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? No era correcto, no estaba bien que los discípulos de Jesús imitaran a los discípulos de Juan o a los fariseos en esas actividades religiosas que en el caso de los fariseos eran hipócritas. No era correcto que imitara a los discípulos de Juan porque lo que hacían los discípulos de Juan era una preparación, mientras que los discípulos de Jesús ya estaban viviendo, ya estaban experimentando lo que para lo que los discípulos de Juan estaban siendo preparados. No sé si me hago entender. Los discípulos estaban siendo preparados para algo que los discípulos de Jesús ya estaban viviendo. Los discípulos de Jesús estaban viviendo algo para lo que Juan venía preparando no solamente a sus discípulos, sino a toda la gente. A todo lo que Juan les hablaba a las personas, a sus discípulos, era preparándolos para lo que había de venir, pero ya había venido y los discípulos de Jesús estaban experimentando eso. Por eso ellos no podían hacer lo que los discípulos de Juan estaban haciendo. Por eso que Cristo, como el novio, ha venido a buscar a quién? A la esposa, que es la iglesia. Entonces su presencia, pues es motivo de gozo, no de luto. Por eso los discípulos de Jesús no tenían que estar ayunando. Los discípulos de Jesús no tenían que estar eh, sacrificando ciertas cosas de su vida, porque estaban como decimos acá, en su salsa, ¿no? Porque el ayuno se hace por luto, se hace por sufrimiento, se hace por cosas que, y no hay necesidad de hacerlo. Por eso dice, pero vendrán días, cuando el esposo le será quitado y entonces ayunarán. Llegaría un día en que el ayuno sí sería apropiado para los seguidores de Jesús. Llegaría un día en que el ayuno sería necesario para los discípulos de Jesús, pero en el presente, en el momento en el que Jesús estaba entre ellos, en ese momento no era necesario, no era ese día, no era ese día. Él dice, vendrá el día, vendrán días. Por ejemplo, hoy es necesario que ayunemos. La comunión con Cristo entonces transforma la motivación del ayuno. El ayuno no es para ganarme el favor de Dios. El ayuno no es para verme más santo. No es para que la gente sepa cuántas horas a la semana yo ayuno. Ni siquiera para que se den cuenta que lo hago. El ayuno yo lo hago para expresar mi dependencia de Dios. El comentarista puritano John Trapp saca 3 puntos acerca de esta parte del pasaje. Él dice que el ayuno no es abolido con la ley ceremonial,
pero aún debe usarse como un deber del Evangelio. ¿Qué afirma Trapp? Que Jesús no estaba diciendo que el ayuno fuera obsoleto, que el ayuno estuviera inválido, que el ayuno no fuera necesario, sino que su contexto y su motivación cambiaban con la llegada del Mesías. Al estar él allí, cambiaba el propósito del ayuno, ya no había necesidad de hacerse en ese momento. Significa que aunque muchas prácticas ceremoniales del judaísmo precristiano quedaban cumplidas en Cristo, después iba a venir un momento en que el ayuno seguía teniendo lugar bajo el nuevo pacto, pero de forma apropiada. Segundo, dice Trapp que los tiempos de pesadez son tiempos de humillación. ¿Cómo lo interpreta Trapp? Él dice que vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán, como una alusión a los tiempos de prueba, a los tiempos de separación, a los tiempos de luto, cuando la presencia visible de Cristo ya no sea la misma como cuando estuvo aquí en la tierra. O para la época de Jesús, cuando Él murió, cuando resucitó y ascendió. Entonces, en esos tiempos de prueba, de separación, de luto, el ayuno es apropiado, como una forma de expresar mi humillación ante Dios. Y tercero, que nuestros buenos tiempos aquí no son sino fiestas matrimoniales, por consecuencia, no duran mucho. ¿Cuál es la idea de Trapp? Él aquí lo que recalca que la metáfora del novio cuando Jesús habla, entre tanto que el novio está aquí, indica que el tiempo de la presencia de Jesús entre los suyos es como una fiesta de boda, era temporal. Y como era temporal, había que gozársela. Estaba llena de esperanza. Y al mismo tiempo, esa fiesta de bodas proyectaba un cambio hacia el futuro. Entonces, la disciplina del ayuno ya va a llegar en otro momento, va a llegar más adelante, va a volverse una disciplina más adelante, no para ese tiempo. Por eso cuando dice que vendrán días cuando el esposo les será quitado, esto es como que Jesús estaba diciendo que ellos me llevarán porque amenazo su sistema. Ese es como el primer indicio de que va a empezar a haber un rechazo a Cristo. Por eso el ayuno sigue siendo válido como disciplina cristiana, sí, pero no como algo automático, no como algo ritualista, no como una costumbre, sino que lo debemos entender que, que es algo que me tiene que ayudar a mí a relacionarme más con el Señor. Y debe entenderse dentro de un lugar y un tiempo bajo el Evangelio. Las prácticas religiosas, el ayuno, la oración y otro tipo de cosas deben alinearse a la presencia de Cristo y no a una mera tradición o una mera cronograma de actividades. Por eso hay muchas iglesias donde la cena la celebran cada 8 días. Llega un momento en que pierde el sentido, porque se vuelve una costumbre. Tal vez no para todos, ¿no? Pero tal vez sí para la mayoría. Se vuelve la costumbre, una tradición, no es que ya, o hay iglesias que dicen, no, es que cada segundo domingo de cada mes lo hacemos. Entonces ahí está como la costumbre. Y nosotros somos muy fáciles para acostumbrarnos a cosas, ¿no? Muy fácil nos acostumbramos a algo. Y cuando empiezas esa costumbre, pierdes muchas veces el sentido y por qué se hace. En tiempos de gozo y victoria puede que la celebración predomine, pero en tiempos de crisis, de espera, la humillación y el ayuno pueden tener su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces cuando todo va bien, cuando todo está funcionando bien, ¿usted ayuna cuando todo está bien? No, no porque todo está bien. Pero cuando algo está saliendo mal, cuando algo no está saliendo de acuerdo al plan, tenemos que ayunar porque quiere decir que algo está pasando, necesitamos hacer algo. Cuidado de no remendar lo viejo, la religiosidad formal, el ritualismo.
esas actividades que se hacen dentro de la iglesia. Eso es un remiendo. Eso es un remiendo que se hace en el nuevo contexto evangélico. Tenemos que ser transformados verdaderamente y vivir en consecuencia de esa transformación una vida nueva. Lo que quiere al final subrayar Trapp es que aunque los ritos antiguos no desaparecen simplemente, el contexto del reino de Cristo exige que los practicantes distingamos cuándo y cómo aplicar esos ritos. Por eso dice, la presencia del novio ha llegado, pero habrá aún tiempos de espera. En ambos, la esencia no es la forma, sino el corazón. Corazón humillado, un corazón gozoso y un corazón transformado por Cristo. Por eso al final nos tenemos que hacer la pregunta, ¿ayunamos por tradición o ayunamos por hambre de Cristo? ¿Nuestra vida espiritual refleja el gozo por su presencia? ¿Qué refleja mi vida espiritual? Tercero, el remiendo nuevo en vestido viejo. El remiendo nuevo en vestido viejo, verso 16. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Jesús estaba usando una imagen cotidiana para mostrar que había una incompatibilidad entre lo viejo y lo nuevo. Hay una incompatibilidad. Eso no dice que cuando hay una persona que lleva muchos años haciendo algo en un lugar y viene alguien nuevo con nuevas ideas, hay un choque, como que no, sino como que al final hay un conflicto, porque el que viene haciendo las cosas dice, aquí se ha hecho todo así y así ha funcionado. Y el que viene dice, no, pero es que podría ser mejor. Si usted ya tiene un buen resultado, con esto puede tener uno mejor. Y las personas que tal vez se vean afectadas por ese cambio, unas van a decir, sí, bravo por lo nuevo, y otras van a decir, no, quedémonos como estamos. Aquí pasa algo parecido. Jesús está mostrando que ya va a haber una incompatibilidad entre lo nuevo y lo viejo. Él lo que quiere hacer es que señala que nadie va a remendar una prenda que ya está rota usando un trozo de tela nueva. Porque las fibras de la tela nueva, cuando ya usted la empieza a lavar y a secar, esas telas se empiezan a encoger, tienden a tener un cambio en el tiempo y después empieza a encogerse y tira el remiendo y vuelve y lo rompe. Empeora la rotura. Entonces, así que los discípulos lo hubieran entendido o no, Jesús les estaba enseñando algo nuevo. Jesús siempre que respondía una pregunta enseñaba algo nuevo. Por eso el judaísmo, tal y como lo estaban practicando los fariseos en ese momento, ese judaísmo era la tela vieja. El judaísmo era la tela vieja. Y Jesús, como el Mesías, como el Hijo de Dios, no había venido para encajar en esa forma antigua de hacer las cosas. Él no había venido para que hacer las cosas como ya las estaban haciendo, sino que él había venido para cumplir sí la ley, pero haciéndola bajo la gracia de Dios. O sea, él venía a hacer algo que era nuevo, que era diferente. Así que esa gracia ahorita estaba disponible para todos los que se acercaran al Padre, pero ahora a través no de ritos, no de ceremonias, sino de la fe en la muerte de Cristo en la cruz. Esa muerte en la cruz que sirvió para, entre otras muchas cosas, para perdonar nuestros pecados. Incluso los mismos propios discípulos de Jesús tal vez tampoco entendían lo que él estaba diciendo a los discípulos de Juan. Sin embargo, la llegada de Jesús a la tierra, la llegada del Mesías, del Rey, da un significado nuevo, y era que el reino de Dios estaba cerca, que era lo que predicaba Juan. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Jesús estaba ahí. Jesús que siguió predicando. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque él estaba ahí. Eso cambiaba la manera de hacer las cosas en el día a día de la vida de estas personas. Entonces el Evangelio no es una mejora del judaísmo.
La noticia de salvación no es una mejora al judaísmo, tampoco es una reforma moral, es algo totalmente nuevo, es una nueva creación. Muchas personas que dicen ser cristianas quieren añadir a Jesús a una vida vieja. ¿Se entiende? Quieren seguir viviendo como vivían siempre, pero ahorita le ponen el accesorio que es Jesús. Nosotros no podemos intentar vivir una vida vieja queriendo meter a Cristo ahí como para arreglar el roto. No, Jesús no es un parche, Jesús no es un remiendo que yo le pongo a una vida, no. Si nosotros somos regenerados y somos renovados verdaderamente por la gracia de Cristo, ahora todo es nuevo. Por eso dice 2 Corintios 5:17, que de modo que el que anda en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas todas nuevas. Pero hay creyentes que se dicen ser creyentes, que siguen una vida antigua, una vida nueva, y han puesto a Cristo como un parche, como un remiendo en sus vidas, porque su vida sigue siendo prácticamente la misma. Dice que se echa a perder una cosa a la otra. Punto 4. El vino nuevo en odres nuevos, verso 17. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero se echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces el vino nuevo aquí pues representa la obra del Espíritu Santo, la vida del reino, lo celestial. En cambio, los odres viejos representan estructuras religiosas rígidas, viejas. Aquí Jesús está haciendo una referencia de los odres. Y esto fue como un anuncio de que las instituciones presentes del judaísmo para su momento, pues no podrían contener su palabra, su enseñanza, porque la enseñanza de Jesús era un vino nuevo. Y la estructura religiosa de su época era un odre viejo. Él lo que iba a hacer era formar una nueva institución. ¿Cuál es esa nueva institución? La iglesia. La iglesia que iba a unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, en un solo pueblo, completamente nuevo. Que de los dos hizo uno solo, de los dos pueblos. Entonces Jesús lo que nos recuerda es que lo que está viejo, lo que está estancado, pues a menudo no puede ser reformado, no puede ser arreglado, no puede ser renovado. Dios va a buscar nuevos recipientes para contener su mensaje, nuevos recipientes para contener su nueva obra, hasta que eventualmente en el tiempo esos nuevos recipientes tal vez se vuelvan inutilizables. ¿Qué dice eso? Que el establecimiento religioso de muchas épocas no necesariamente es agradable a Dios. ¿Sí? Tal vez hay movimientos y hay instituciones o cosas religiosas en diferentes épocas que no han sido agradables al Señor. Tal vez hasta en un momento Dios las usó, pero en un momento ya no fueron agradables más al Señor, porque en ocasiones, aunque eran instituciones religiosas, estaban en una oposición directa o por lo menos estaban resistiendo la obra del Evangelio. Entonces Jesús vino ¿para qué? Para presentar algo nuevo, no para parchar algo viejo, no para remendar algo viejo. Así es la salvación. Pero a través de esto Jesús no destruye la ley, Él la cumple. Pero Él con esta ilustración de los odres viejos quería explicar que Él no vino entonces a reparar o a reformar viejas instituciones del judaísmo, sino que Él venía a instituir algo nuevo totalmente por completo, algo nuevo, algo diferente. Para la cosmovisión judía era imposible tener en un mismo lugar a judíos y a gentiles. No era, eso no era algo, eso era impensable. Por eso el nuevo pacto, la nueva enseñanza de Cristo
No solamente mejora ese pensamiento, no solamente va cambiando todo, sino que lo reemplaza. Y va muchísimo más allá, porque lo que quiere el Señor es ganarse al mundo, no ganarse solamente un grupo de personas que creen que por su origen étnico ya estaban salvos. Entonces Cristo trae una nueva dispensación, trae un nuevo pacto, trae una nueva vida. Así que la regeneración de la que hablamos siempre es necesaria en el Evangelio. Es necesaria para poder recibir el Evangelio. No se puede vivir una vida nueva con estructuras muertas. La regeneración es necesaria para que el creyente ahora sí pueda vivir en el Evangelio, ¿no? Una persona que va a una iglesia que cree que ha sido regenerada, que ponía a Cristo, como decíamos ahora, como un parche en esa vida vieja, esa persona no estuvo en una regeneración, en un nacimiento. Está intentando vivir una vida nueva en estructuras muertas. Entonces nosotros nos vemos como odres nuevos, moldeables por el Espíritu Santo, o resistimos el vino nuevo de la gracia cuando una persona dice que es creyente, pero está a favor de cosas que son contrarias a la Escritura, pero dice que es cristiano. Esa persona es un odre viejo en el que no puede resistir el vino nuevo. Siempre que usted vea a una persona que dice que es cristiana, que va a una iglesia, pero que está de acuerdo con pensamientos o ideas que son contrarias a la Biblia, ese es un odre viejo. Tarde o temprano esa persona no va a volver a la iglesia. No puede. En síntesis, para ir terminando, punto 5, el llamado a abandonar la religiosidad vacía. Entonces Jesús aquí no está condenando el ayuno. En este pasaje, Él no está condenando el ayuno, Él no está diciendo que el ayuno es obsoleto, que ya está pasado de moda. Él está diciendo que si su uso es ritualista, entonces se desconecta totalmente de la presencia de Dios. Cada actividad que hagamos dentro de la iglesia tiene que estar necesariamente conectada con la presencia de Dios, y cada persona tiene que tener involucrado todo su ser, su corazón, toda su alma, su mente, su cuerpo, para entregar esa práctica como adoración. Si no, va a estar desconectada totalmente de la presencia del Señor. Por eso a veces, en algún momento, si usted le tocó ir a una iglesia donde todo el mundo estaba concentrado en su oración, y usted le da por mirar, había gente parando. ¿Le ha tocado eso? ¿Le ha tocado eso? Por allá un hermanito parado, mirando cómo la gente ora y mirando feo o raro al que llora o al que... Esa persona está en el lugar equivocado. O cuando todo el mundo está cantando y esa persona está por allá como que tiene... Está desconectado de la presencia del Señor. Porque la presencia del Señor es la que define mi práctica espiritual. Porque el Señor es el centro de nuestra adoración. El Señor no es un rito. Ni siquiera el rito que hacemos es el centro de nuestra adoración. Es Cristo mismo. Por eso la verdadera religión fluye de una relación que es regenerada con Cristo, no de obras externas. Mi verdadera religión no fluye de que yo haga la Santa Cena, de que yo ore, de que yo ayune, sin que yo no quiero decir que esto no es importante y hay que hacerlo, pero yo ya estoy en una vida nueva, ya he nacido de nuevo. Por eso nos tenemos que preguntar si estamos dispuestos a dejar atrás esa religión vacía y abrazar la vida nueva en Cristo. Porque Cristo no vino a mejorar algo viejo, Él vino a traer algo totalmente nuevo. Nuestra vida cristiana no es una serie de prácticas. La religión tradicional basa esa religión en prácticas. El verdadero cristianismo no significa que es realizar una serie de actividades, sino que el verdadero
La verdadera vida cristiana es una comunión diaria y viva con el novio, con Cristo. Por eso cuando nos arrepentimos, cuando venimos a Cristo al arrepentimiento y fe, eso implica que yo tengo que abandonar mi autosuficiencia religiosa, porque tal vez la persona viene de la religión tradicional, viene arrastrando una cantidad de cosas que ya están como muy arraigadas en su rutina, y mientras no renuncie a todo eso, no va a poder recibir la verdadera gracia de transformación. Una persona que dice que viene a la iglesia, y por eso muchas personas no vienen a la iglesia, porque saben que aceptar a Cristo es renunciar a una cantidad de cosas, renunciar a lo que les gusta, renunciar a la comodidad, renunciar a la autosuficiencia, renunciar a ciertas prácticas, y por eso se niegan a aceptar a Cristo. Por eso la regeneración es importantísima en un nacimiento para yo poder vivir una comunión verdadera con el Señor. Así que Jesús nos llama entonces a que seamos ¿qué? Odres nuevos. Odres nuevos que están en la capacidad de recibir el vino nuevo del reino de Dios. No podemos seguir viviendo en estructuras viejas, en una religiosidad sin vida. Hay muchas iglesias cristianas que viven en una religiosidad sin vida. Hoy Cristo está presente, ¿usted lo cree? Cristo está presente. Está tan presente hoy como lo estuvo cuando estaba hablando con los discípulos de Juan. La única diferencia es que no lo podemos ver físicamente, pero Él está presente. ¿Cómo le podemos responder entonces a Jesús? ¿Le vamos a responder con gozo, con fe, con arrepentimiento? ¿O vamos a ser parte de esa nueva institución o de ese movimiento que hace resistencia al Señor, que hace resistencia al Señor? ¿O nos vamos a disponer para ser instrumentos en esa nueva obra que está haciendo? Porque Él está haciendo todo, ¿no? Amén. Vamos ahora.